Pero no lo va a reclamar, el Frente Libre Seregni no va a reclamar ese lugar. No corresponde. ¿Le ofrecieron ese puesto? No. No. Yo le voy a dar algunos nombres. Seguramente es un tema incómodo para el turismo, para el Frente Libre Seregni, porque yo anoté por aquí Bengoa, Orestes González, Fernando Caloya, Fernando Lorenzo, ahora Javier Chá, que tiene abierta una causa en crimen organizado por compra de tragamonedas. Todos responden de alguna manera al turismo. Personas que han sido procesadas o algunas investigadas por la justicia. ¿Cómo pesa eso en la interna? ¿Le pasan cuentas en la interna del Frente por esto? Yo entiendo que no, porque además estamos, como decía mi abuela, mezclando milanesas con dulce de leche, Alfredo. Me parece que son situaciones que no tienen nada que ver una con la otra. Y en el caso de los episodios que yo conozco más en profundidad, como es la situación de Caloya y de Lorenzo, actuaron dentro de lo que fue la política del gobierno. Es decir, así como no corresponde decir que los éxitos económicos en estos 10 años que permitieron tener al país la bonanza económica más importante de su historia contemporánea, no corresponde decir que es del Frente Libre Seregni, sino que son políticas del Frente Amplio. En este caso, tampoco corresponde decir que los errores que ocurrieron en este proceso son del Frente Libre Seregni, son del Frente Amplio. Somos un partido político, somos una fuerza que actúa en conjunto y por lo tanto los aciertos y los errores son de todos. Estamos de cara a las internas y hay, por cierto, muchos movimientos en la interna de cada uno de los partidos. Desde el Frente Libre Seregni, ¿cómo se advierte esta posibilidad de alianza entre el MPP, el Partido Comunista y el sector de Raúl Sendic? ¿Lo ven como una especie de cerco al Frente Libre Seregni? No, de ninguna manera. Eso fue un trascendido de prensa que vimos en el día de hoy en un diario de circulación nacional, en El País concretamente. Sí. Realmente no sé de dónde salieron esas versiones. Para nosotros, así como es tan válido que el Frente Libre Seregni busque alianzas electorales y seguramente podrá hacerlo, es válido que otros sectores lo hagan. Nosotros tenemos excelentes relaciones tanto con el MPP, como con el Partido Comunista, como con la lista 711 y con el resto del Frente Amplio. Por lo tanto, que haya alineamientos en función de afinidades ideológicas o electorales, me parece que es válido y son las reglas de la democracia. ¿Van a buscar un entendimiento con los socialistas? Bueno, eso es algo que tendrá que verse, que se irá viendo más adelante. Estamos yendo ahora a una interna, es momento de concentrarse en esta primera etapa de un proceso electoral que llega, Alfredo, hasta mayo del año que viene. Por lo tanto, en primera instancia, lo importante para nosotros es que los Frente Amplistas voten el 1 de junio, que elijan a su candidato hacia las elecciones de octubre. Cualquier otra acción posterior deberá ser evaluada en el momento que corresponda. ¿Le llamó la atención el anuncio de los futbolistas en el sector de la 609, en el medio de la crisis institucional de la AUF, cuando incluso Astori había salido a criticar a Tenfield, aparece este anuncio de los futbolistas conformando un sector dentro de la 609? Bueno, yo separaría mi respuesta en aspectos de fondo y en aspectos de forma. En aspectos de fondo, a mí me parece absolutamente válido que quienes tengan una sintonía en lo filosófico o en lo político presenten una opción electoral. Me parece que eso es parte de la democracia. No se hace un país solo con másters y doctorados, sino también que todos los aspectos de la cultura y la sociedad uruguaya tienen validez en cuanto a expresar sus opiniones. Por lo tanto, a mí me parece muy correcto. Quizá cuando uno mira la película de lo que pasó en los últimos días con el fútbol, ese lanzamiento en ese momento para algunos pueda haber sido inoportuno, pero bueno, eso lo evalúa cada uno en el momento que tenga que tomar la decisión de lanzar su opción electoral. Claramente para usted fue inoportuno. Más que inoportuno, creo que hubiera estado bueno que estuviera separado. Pero bueno, eso reitero, la libertad es libre. ¿Le está costando al Frente Libre Seregni en general, digo, en la interna del gobierno tirarse contra Francisco Casal? No entiendo que haya problemas, es un ciudadano más. Han habido decisiones que lo han involucrado, como hay decisiones que han involucrado a otros empresarios, y eso me parece que forma parte del devenir de la sociedad y la actividad económica. Yo no veo ninguna animosidad, ni a favor ni en contra en este caso. Bien, le pregunto ya sobre el final algunas que tienen que ver con la oficina, con su trabajo, porque ha trascendido, contador, en las últimas horas que la DGI efectivamente va a enviar datos por primera vez a la AFIP de la República Argentina después del acuerdo logrado en el año 2013 del Tratado de Información Tributaria. ¿Eso es así? Bueno, hay un comentario.
o una reflexión primero. A ver. Para aquellos que decían que cuando se enviaran los primeros datos iba a ocurrir una especie de terremoto en Uruguay, que iba a ser poco menos que el apocalipsis, esa información, Alfredo, es errónea. Ajá. Uruguay ya hace algunos meses que envió los primeros datos y ha enviado varios datos en diversas oportunidades. Y, primera constatación, nada ha pasado, no ha ocurrido el apocalipsis. Esto es un tratado de información, de intercambio de información tributaria, como tantos otros que tiene firmado Uruguay, y los cuales funcionan habitualmente con pedidos del exterior y en algún caso con algún pedido que ha hecho Uruguay al exterior. Y funcionan normalmente y no hay ningún problema. Por lo tanto, decir que ocurren estos intercambios hace años en algunos casos, hace algunos meses, con la República Argentina, y que estos no han generado absolutamente ningún problema de ninguna especie. ¿Está operativo? ¿Cuántos casos aproximadamente se han dado ya? Bueno, nosotros hemos recibido algunas decenas de pedidos. Ajá. En algunos casos hemos contestado porque entendemos que corresponde y en otros casos que entendemos que no corresponde no se han contestado. Bien. Con respecto a la información que se recogió por parte de la DGI, que se solicitó a los diferentes colegios privados, se logró una nómina de unos 450 contribuyentes. ¿Qué se está haciendo con ellos? ¿Se lo está citando? ¿Se los va a citar? Sí, en realidad tenemos una nómina de miles de contribuyentes que son los que pagan cuotas de colegio. En aquellos casos que esto determina una capacidad contributiva elevada, fueron contrastados estos datos con los datos de las declaraciones juradas presentadas por estos contribuyentes. Nosotros ya el año anterior realizamos citaciones de aquellos casos donde se detectaron inconsistencias y en algunos casos esto llevó a reliquidaciones de tributos. Ahora en los próximos meses estaremos haciendo una nueva citación en función de los datos que nos deben ser entregados en este mes de abril del año anterior y por lo tanto volveremos a hacer un nuevo cruzamiento. Pero ya el año pasado tuvimos reliquidaciones de tributos provenientes de datos de contribuyentes seleccionados por inconsistencias entre lo que demostraban tener de capacidad contributiva y lo que declaraban de ingresos a la DGI. ¿Aproximadamente cuántos contribuyentes son? Bueno, nosotros detectamos en una primera instancia aproximadamente unos 60 casos que fueron citados y en aproximadamente la mitad las inconsistencias fueron aclaradas porque había otras fuentes de ingresos válidas y legítimas y en aquellos casos, en la otra mitad que no fueron declarados, hubo algunas reliquidaciones de tributo. Algo parecido pareció suceder en el litoral, en concreto con la situación del Bagallopín de Salto, por ejemplo. ¿Empezaron las citaciones? ¿Con qué resultados? Sí, ahí Alfredo, básicamente no perseguimos un afán recaudatorio, sino de defensa de los comerciantes honestos que día a día cumplen con sus obligaciones, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y ven medrada, ven perjudicada su actividad empresarial por aquellos que actúan en la absoluta informalidad. Informalidad que tiene varias facetas, desde el lugar a donde se ubican, desde la forma en que operan sin facturar, o también en la mercadería que venden, en muchos casos provenientes del contrabando. Entonces, como este era un problema con diversas facetas, se armó un equipo de trabajo multidisciplinario, interinstitucional, donde en conjunto con el BPS y con la Dirección Nacional de Aduanas estamos trabajando. Nosotros como primera medida citamos a las autoridades del Club Ferrocarril de Salto, en cuyos predios está instalado el Bagallopín, para que nos dieran la nómina de todos aquellos comerciantes que tienen un local en el mismo. Se lo citó a todos aquellos que, viendo la nómina de empresarios que están trabajando allí y que no estaban inscriptos, se contrastó contra nuestras bases. En aquellos casos que no estaban inscriptos en DGI, se los ha estado citando en estos días y se los continuará citando para que regularicen su situación y se aplicarán, como corresponde a cualquier contribuyente, las multas y recargos que amerite la situación. Luego de eso también continuaremos trabajando en conjunto con la aduana para ver qué tipo de mercadería es que allí ingresa, si es mercadería de origen nacional, si es mercadería extranjera, si ingresó por los carriles formales y pagó los impuestos aduaneros correspondientes. Es decir, poner en un pie de igualdad a quienes allí trabajan con quienes todos los días cumplen con sus obligaciones. ¿Y en cuánto tiempo estiman puede estar, digamos, culminada la tarea de la institucionalización del Bagallopín? Bueno, nosotros hemos preferido actuar en este caso con paciencia, con mesura e ir realizando las tareas poco a poco, digamos, ¿no? Primero citamos al club, estamos ahora en pleno periodo de citación de todos los contribuyentes, es algo que nos llevará algunas semanas, estamos hablando de que allí hay alrededor de 300 puestos, Alfredo, es algo de una dimensión importante, y estamos muy atentos porque también han habido versiones de que en otro predio en Salto podría ubicarse un emprendimiento de características similares. Por lo tanto,
Es una situación que también estamos vigilando de cerca para que, obviamente, aquí la idea es achicar el problema, no permitir que este sea grande. Por lo tanto, vamos a continuar trabajando en las próximas semanas, tanto con el BPS como con la AGOR. Con todo, gracias por acompañarnos. Ha sido un placer, como siempre. Amigos, bueno, primera pausa. Tras la misma, más novedades aquí en nuestro programa. Ya venimos.